Para la mayoría de nosotros, lo predeterminado es forzar las cosas. En Occidente, desde una edad muy temprana nos enseñan que la mejor manera de lograr nuestros objetivos es imponer nuestra voluntad al mundo, pensando con más rigor y esforzándonos más, ya que el logro es lo que finalmente conduce a la felicidad, especialmente el logro de algo por lo que trabajamos muy duro. Prácticamente todas nuestras historias, ya sean películas de Hollywood, canciones pop, deportes o biografías empresariales, glorifican el sufrimiento y la lucha asociados con superar la adversidad para alcanzar un objetivo y finalmente lograr la felicidad. Si bien esto crea una gran historia, seguir esta estrategia en la vida es una receta bastante buena para la miseria, porque algunos de los objetos más escurridizos de nuestro incesante trabajo duro, como la felicidad, el atractivo, la sinceridad y el carisma, se persiguen mejor indirectamente y, de hecho, se resisten notablemente a la búsqueda consciente. Las filosofías orientales como el taoísmo y el budismo han identificado que la alegría obtenida con estos éxitos es siempre fugaz. Y aquí el porqué. Todos conocemos la sutil decepción que se infiltra en nuestros preciosos momentos de logro porque la realidad rara vez cumple con nuestras expectativas. Peor aún, después de un tiempo nos acostumbramos a nuestro nuevo status quo, solo para encontrarnos unos días después preguntándonos qué sigue. En ese punto, generalmente buscamos la próxima aventura al final de la cual finalmente nos sentiremos realizados. Si repetimos este ciclo con suficiente frecuencia, ganamos la carrera de las ratas y se nos premia con una buena crisis de la mediana edad. Lo peor de lo que nos damos cuenta en nuestra crisis de la mediana edad es que mientras estábamos ocupados haciendo lo que fuera tan importante en ese momento, nos perdimos toda la magia que sucedía a nuestro alrededor. Aquí es cuando el miedo a perderse se vuelve real, el miedo a perderse la vida. Ese es el punto en el que realmente nos damos cuenta de que nos hemos engañado a nosotros mismos todo el tiempo. Nos convertimos en esclavos de nuestros deseos, porque la realización tiene mucho más que ver con el viaje que con el destino. La felicidad viene de disfrutar lo que tenemos en lugar de tratar de cambiarlo y forzar nuestra voluntad al mundo. En otras palabras, buscar la felicidad y los logros es como buscar la felicidad en el clima. La antigua filosofía china del taoísmo enfatiza vivir en armonía con el Tao, que significa camino en la traducción. Esto se conoce como Wu Wei y es la alineación con los ritmos de los elementos, tanto dentro como fuera de nuestros cuerpos. Es una especie de dejarse llevar y fluir sin esfuerzo con los ciclos naturales del mundo. Los orígenes de la comprensión taoísta del Wu Wei se remontan a Lao Tzu, un misterioso filósofo chino del siglo VI a.C., famoso por su increíble e influyente texto poético llamado Tao Te Ching. Lao Tzu dice que el Dao que puede ser hablado no es el Dao eterno, lo que podría ser una declaración frustrante para aquellos que albergan esperanzas de encontrar una comprensión más profunda. Lo que intenta expresar es el sentimiento de que el camino es algo que existe más allá de las limitaciones del lenguaje y solo se puede experimentar, no intelectualizar o caracterizar. En otras palabras, en el momento en que tratas de captarlo con la mente y vestirlo con palabras, ya has perdido su esencia. El taoísmo reconoce que el secreto de la vida no es forzar, amenazar o luchar para controlar y manipular la realidad, sino relajarse, sonreír y fluir con la corriente, permitiendo que las cosas se desarrollen naturalmente. En otras palabras, sigue la corriente aceptando en lugar de resistir el momento presente. La mayoría de nosotros tendemos a pensar que la resistencia es un signo de fuerza, por lo que el concepto de no resistencia es un concepto difícil de entender para muchas personas. Pero Lao Tzu lo explica perfectamente en el versículo 76. La rigidez es compañera de la muerte, la flexibilidad compañera de la vida. Un ejército que no puede ceder será derrotado. Un árbol que no puede doblarse se romperá con el viento. Wu Wei significa acción sin esfuerzo o no intervención natural, lo que parece paradójico y a menudo se malinterpreta como apatía
pereza o incluso ignorancia. A la mayoría de nosotros nos gusta creer que tenemos el control adoptando un enfoque proactivo para lograr nuestros objetivos porque se siente mejor que no hacer nada, pero la acción es inevitable en la vida. Es imposible no hacer nada ni siquiera para sobrevivir. Tenemos que comer, beber, movernos, dormir y cuidar de nuestro cuerpo. Mantener incluso los símbolos de la vida requiere esfuerzo, por no hablar del mínimo esfuerzo necesario para obtener ingresos básicos. El Tao Te Ching describe la no acción como una paradoja en la que las tensiones duales como la pasividad y la agresión resuelven lo que no ofrece resistencia y supera las sustancias más duras. Lo que no ofrece resistencia puede entrar donde no hay espacio. Pocos en el mundo pueden comprender la enseñanza sin palabras o entender el valor de la no acción. En otras palabras, Wu Wei significa no ir contra la naturaleza. De lo contrario, iremos contra nosotros mismos. Todo a nuestro alrededor tiene un flujo natural. Wu Wei nos dice que encontremos este flujo y nos rindamos a él. El agua se menciona numerosas veces en las enseñanzas del Tao para explicar el concepto de Wu Wei. Si bien el agua es una de las sustancias más suaves y flexibles, también es una de las más poderosas. El agua es esencial y vivificante, con la capacidad de atravesar la roca y mover montañas literalmente. Lo hace a través de una sumisión paciente y táctica a las leyes de la naturaleza. De manera similar, los humanos también deben poder adaptarse a su entorno y actuar de acuerdo a la forma en que la naturaleza lo fomenta. La filósofa y escritora Ellen Watts usa el ejemplo de un velero. Wu Wei es el arte de navegar en lugar del arte de remar. Remar es una forma bastante irreflexiva de mover un bote por el agua, porque requiere un esfuerzo y una dificultad inmensos para moverse contra la corriente de un cuerpo de agua. Navegar, por otro lado, utiliza las fuerzas de la naturaleza, es decir, la fuerza del viento, para mover y maniobrar hábilmente el bote en lugar de ir contra la naturaleza. Navegar requiere que fluyas a través de la naturaleza sin esfuerzo, pero hay un truco. Navegar solo es posible cuando hacemos el esfuerzo inicial de desplegar la vela. Incluso si el viento es fuerte y el agua está clara, el bote no irá a ninguna parte si dejamos la vela desplegada. Nuevamente, Wu Wei no significa no actuar en absoluto. En otras palabras, quedarse inactivo cuando se supone que debes actuar es tan malo como tomar acción cuando se supone que debes quedarte inactivo. Fluidez, no pereza. Armonía, no apatía. Conciencia, no ignorancia. Esa es la esencia del Wu Wei. Reconoce las fuerzas de la naturaleza y actúa en consecuencia en lugar de moverte contra la vida. Deja que la vida se mueva a través de ti, permitiéndole que la acción suceda como quiere suceder. Te rindes al flujo de la vida, mientras se mueve suavemente a través y alrededor de ti. Por otro lado, otro componente esencial del Wu Wei es saber cuándo no actuar. A veces, contenerse es la respuesta más apropiada hasta que te sientas realmente motivado para actuar, en lugar de reaccionar incansablemente a lo que está fuera de tu control. La vida se trata de un equilibrio yin-yang, de acción e inacción. El mundo tiene numerosas filosofías y principios que son bastante similares al Tao. Por ejemplo, es posible que hayas notado que el Wu Wei recuerda un poco al estoicismo, una filosofía fundada por Zenón de Sitio, enseñada por primera vez en las calles de Atenas alrededor del 300 a.C. El estoicismo pone un gran énfasis en comprenderte a ti mismo, tus sentimientos, pensamientos y emociones, racionalizándolos. Uno de los principios básicos de esta filosofía estoica es diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que está fuera de tu control. Wu Wei promueve una actitud similar de ceder el control y seguir el flujo natural de las cosas. Wu Wei también comparte similitudes con el concepto budista de no apego. Cuando nos apegamos a nuestras expectativas en nuestro deseo de dominar y regular nuestro mundo, sufrimos. Además, Wu Wei también se asemeja al concepto budista del nirvana, que es una liberación del samsara conocido como el ciclo de renacimiento sin fin. El nirvana se describe como un estado de perfecta quietud,
libertad y felicidad se puede lograr a través de la superación del dukkha, traducido como sufrimiento, que a su vez se logra a través de la sucesión de deseos mundanos. Similar al Tao, el nirvana anima el acto de dejar ir. En cuanto a la filosofía occidental, Charles Bukowski, con su famosa cita «No lo intentes», podría ser una de las mejores encarnaciones filosóficas del Wu Wei. Bukowski, que no escribía porque fuera particularmente bueno en ello ni porque le gustara. Simplemente escribía porque no podía no escribir. En sus palabras, «Yo no elegí escribir, la escritura me eligió a mí». Se explicó en una carta. Alguien me preguntó «¿Qué haces? ¿Cómo creas?» «No lo haces», les dije. «No lo intentas». Eso es muy importante, no intentar ni para la creación de un Cadillac ni para la inmortalidad. Esperas y si nada pasa, esperas un poco más. Una simple línea que aparece en su lápida dice, «No lo intentes», porque no tenemos que hacerlo si seguimos la corriente. Intentar es innecesario, la corriente nos llevará con ella. Pero, ¿cómo seguimos la corriente? Después de todo, hay algunas tareas en nuestras vidas en las que no tenemos tiempo para esperar ese destello divino de inspiración. Por ejemplo, a tu casero probablemente le costará entender que la razón por la que no has pagado el alquiler aún es que no te apetecía. La sociedad a veces nos obliga a aguantar y hacer cosas independientemente de si nos apetece o no. Todos tenemos vidas, familia, amigos, un trabajo, quizás un perro. Vivir una vida que sea 100% espontánea y acorde con un flujo natural no es realista para la mayoría de nosotros. Por eso, debes ver el Wu Wei más como un espectro que como algo blanco o negro. Para experimentar y alinearte con el Tao, debes liberarte de tu ego y del ideal que te impones a ti mismo y a los demás. Empieza por tomarte tu tiempo. La naturaleza no se apresura, pero todo se cumple. ¿Puedes hacer crecer el césped tirando de él? ¿Puedes hornear un pastel más rápido subiendo la temperatura del horno? En la naturaleza, las cosas suceden a su manera y a su ritmo. Intentar hacer que las cosas sucedan más rápido de lo que lo hacen naturalmente a menudo conduce al desastre. El césped se arranca y muere, el pastel se quema y hay que tirarlo. Pero dejándolo fluir naturalmente, todo se hace, y en palabras de Lao Tzu, el mundo lo ganan los que lo dejan ir. Pero cuando intentas e intentas, el mundo está más allá de ser ganado. Somos responsables de nuestras acciones, pero no de los resultados de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque cada resultado en la vida no depende de una sola causa, sino de una multitud de causas, y la mayoría de ellas están fuera de nuestro control. El estoicismo dice que no tiene sentido preocuparse por lo que no puedes controlar. Es una receta para una vida de miseria. Sin embargo, los humanos mantenemos vivas las situaciones repitiéndolas una y otra vez en nuestras mentes, atrapados por la creencia errónea de que algo no debería haber sucedido. Tenemos tantas creencias sobre cómo deberían comportarse las personas que nos rodean, incluso cómo debemos comportarnos nosotros mismos. Incluso queremos que el comportamiento de nuestras mascotas coincida con nuestras expectativas. Pero dejar ir como creemos que debería ser el mundo es a la vez increíblemente liberador e increíblemente difícil. Primero, toma conciencia de tus apegos y creencias sobre tus ingresos, peso, padres, pareja, jefe y lo más importante, tu precioso yo. Una vez que tengas una visión general de tus apegos, es hora de dejarlos ir. ¿Cuándo podemos hacer esto? Entramos en un estado de fluyo, una sensación que podemos haber vislumbrado en puntos de nuestras vidas cuando estamos totalmente inmersos en la acción, cuando nos convertimos en uno con la tarea en cuestión, libres de distracciones y diálogos internos, o imaginando eventos pasados o futuros. Estar presente en lugar de pensar constantemente en el pasado y el futuro ha sido identificado como una clave para una vida más pacífica por innumerables maestros espirituales. Vive con una percepción fresca. Imagina que has llegado a este planeta por primera vez. Ve y experimenta todo conscientemente, como si fuera nuevo para ti. Involucra tus sentidos.
Sé consciente de tu entorno sacando tu enfoque de la mente. Otra forma de cultivar la presencia es la meditación. A través de la meditación aprendemos a presenciar y desapegarnos de nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar automáticamente por ellos. En última instancia, seguir la corriente significa cambiar tu locus de control de la cabeza al corazón. Esto es principalmente una cuestión de confiar en ti mismo lo suficiente como para seguir espontáneamente tu intuición, en lugar de pensar demasiado. La intuición, también conocida como presentimiento, es ese primer impulso que tienes cuando te enfrentas a una decisión antes de que tu mente tome el control y comience a pensar demasiado y analizar. Como humanos, nos sentimos más seguros cuando tenemos un sentido de previsibilidad en nuestras vidas, por lo que desarrollamos una gran capacidad para negar una simple verdad. La vida no es ideal, nada permanece igual. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos, y nada dura para siempre. Incluso Lao Tzu, con todo su poder y majestad, puede crear una tormenta que dure para siempre. Lo que sea que estés experimentando en la vida ahora mismo, desaparecerá y algo más vendrá a reemplazarlo. Las personas que saben esto y lo aprovechan, moviéndose pacíficamente con el curso natural del cambio, pueden tener mucho éxito. Aferrarse al pasado puede ser una gran fuente de miseria. El futuro siempre ha sido un misterio, una aventura, y siempre lo será. Y resistir el presente es un ejercicio inútil y una enorme pérdida de energía. Como dice Lao Tzu, los que tienen conocimiento no predicen, los que predicen no tienen conocimiento. Al final, la vida es impredecible. El viento sopla como quiere y la vida nos lleva en su propia dirección. Como humanos, estamos bendecidos y malditos por nuestra capacidad de experimentar y ejercer el libre albedrío. Todas las demás criaturas del planeta siguen automáticamente sus instintos y programación, siguiendo naturalmente el Tao. Al final, la vida se trata de equilibrio, de trabajar y no trabajar, del yin y el yang. Solo cuando aprendes a equilibrar tu vida, tu pensamiento y tu comportamiento, existes de acuerdo con la naturaleza y encontrarás paz y armonía siguiendo la corriente. Trabajamos con lo sustancial, pero es el vacío lo que realmente usamos. Lao Tzu, Tao Te Ching. ¿Cómo puede tener valor el vacío? El vacío puede ser el propósito mismo de la existencia. Cuando valoramos algo, nuestra atención se dirige a menudo a lo que podemos ver o tocar. Cuando ves una taza, lo más probable es que tu atención se centre en su forma, sus colores y el material del que está hecha. Estas cosas son el ser. El ser es importante y necesario, o la taza no puede ser una taza. Pero hay algo que no puedes ver ni tocar que hace que la taza sea útil. Es el no ser, el vacío. Una taza es más útil por su vacío. Sin el vacío, es solo una masa de arcilla que hace que la taza sea inútil como taza. No puedes ver el vacío, pero es el propósito de la existencia de la taza. Una taza llena ya ha realizado su potencial. Una casa es útil por su vacío, porque sin el espacio, nadie puede vivir allí, y la casa es inútil como casa. Si bien las paredes y los pilares son lo que vemos, el vacío es el propósito de la existencia física de la casa. El dinero es útil no por su valor en papel, sino por las cosas que nos permite comprar y, con ello, la alegría de poseer. El vacío es el no ser, lo intangible. En contraste, el ser es la presencia física de una cosa, lo tangible. Esto la hace útil. Ser inútil sin el no ser. Pero por otro lado, el no ser no puede existir sin el ser, por lo que es importante equilibrar los dos. En el taoísmo, esto se asemeja al yin y yang de la vida, de la existencia. La importancia del no ser, del vacío, también se aplica a otras cosas. Igual que una taza, tu mente es más útil cuando está vacía. Así que recuerda vaciar tu mente todos los días antes de que comience el siguiente. Si no lo has hecho, ¿cómo puedes permitir que algo nuevo llene tu mente en el nuevo día?
Como dijo una vez el filósofo indio Jiro Krishnamurti, una taza es útil solo cuando está vacía, y una mente que está llena de creencias, dogmas, afirmaciones y citas es realmente una mente poco creativa. Una mente que se aferra con fuerza a un concepto no tiene la agilidad para ver otras perspectivas y significados, pero una mente que permite la falta de conocimiento puede moverse libremente. Esta enseñanza del vacío se trata de ti, de tu mente, de tus aferramientos y creaciones. Una mente vacía está consciente y puede abrazar y experimentar el momento presente. Es pacífica porque no se detiene en los mismos pensamientos. Es intuitiva porque es receptiva a la información de fuentes superiores. Está libre de juicios y preocupaciones. Creativa para permitir que la inspiración y las nuevas ideas entren. También está relajada para liberar el estrés y lograr un bienestar más rápido. A veces desearía poder retroceder en el tiempo y tomar innumerables decisiones diferentes, aprovechar las oportunidades que he tenido, valorar a ciertas personas más, asumir más riesgos, pero siento que pensar en el pasado me causa sufrimiento. Puedes pensar que si pudieras retroceder, habrías hecho las cosas de manera diferente, pero no necesariamente lo habrías hecho. Hiciste lo que hiciste por muchas razones de las cuales quizás nunca seas consciente, y tal vez algunas cosas estaban destinadas, si creemos que hay una inteligencia detrás de todo esto. El arrepentimiento es el acto de juzgar una acción pasada. Por supuesto, la paradoja es que es lo que aprendiste de la acción pasada lo que ahora te hace arrepentirte. Los errores son cómo aprendemos. Tienes que tocar una llama para aprender que está caliente, pero no puedes pasar por la vida deseando que nunca la hubieras tocado. El problema con el arrepentimiento es que te mantiene enfocado en el pasado, que de todos modos no es real. Cuando te encuentres mirando hacia atrás con arrepentimiento, atrápate, detente, respira profundamente y pregúntate si hay algo que puedas hacer en el momento presente para corregir tu acción pasada. No olvidar conduciría a una vida consciente pero sin sueño. Seguramente es una vida miserable también. Pero la memoria no es algo que podamos renunciar fácilmente, incluso si es de una catástrofe, incluso si es traumática. ¿Quién debería aprender o enseñar educación sobre catástrofes? ¿Cómo podemos aprender sobre un desastre con o sin dificultades? ¿Cómo vivimos y aprendemos de una gran pérdida? ¿Cómo podemos hacer justicia a las víctimas o supervivientes? ¿Podemos aprender de la sabiduría oriental para superar las dificultades causadas por los desastres? ¿Qué inspiración podemos obtener del dicho de Confucio, compensa la lesión con justicia y la bondad con bondad? Nadie escapa de las leyes del tiempo. Nadie necesariamente está en una posición mejor que tú porque tomaron decisiones diferentes, y si te sientes molesto basándote en esa suposición, entonces tal vez necesitas que te recuerden que hay infinitas cosas sucediendo en este reino, en este momento, de las cuales quizás nunca tengas la menor pista. El universo es mucho más grande y misterioso de lo que podrías saber. Todo lo que puedes hacer es hacer lo mejor que puedas con el conocimiento que ahora tienes, adquirido por esos mismos errores. A veces me molesta considerarlo, pero la mayoría de las mejores cosas que se me dieron en la vida no tuvieron nada que ver con mi búsqueda de ellas, y me llegaron de maneras que nunca habría considerado. Solo usa tu arrepentimiento en tu beneficio, para asegurarte de que en el futuro tengas menos de qué arrepentirte, en lugar de dejar que te hunda en la melancolía. Por supuesto, sabemos que la salud es más vital que la fama, que la salud es más preciosa que la riqueza, ¿verdad? ¿Lo hacemos? No sé acerca de ti, pero pasé un buen número de mis años en los que lo que decía que creía y lo que estaba haciendo en la práctica no coincidían exactamente. ¿Disonancia cognitiva a alguien? Y el arrepentimiento llega demasiado tarde. He hablado antes sobre un pequeño libro en la Biblia, Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, siendo uno de mis favoritos. Creo que tiene solo 12 capítulos. Deberías leerlo. En él,
El predicador habla sobre llegar al final de su vida y descubrir que todo fue vanidad. Incluso cuando era joven, sabía que no quería que ese fuera mi destino, aunque no sabía muy bien cómo evitar su destino. Más tarde, hablé bastante con mi propio padre, que se acercaba al final de su propia vida, y él habló de sus propios arrepentimientos. Maldición. Eso estaba afectándome más de cerca. La buena noticia para mí es que dejé que las lecciones del predicador y de mi propio padre, así como las de Lao Tse, realmente se arraigaran en mi propio corazón. Las cultivé, todavía las estoy cultivando, y mis arrepentimientos, sí, aún tengo algunos de esos, llegaron a una edad mucho más joven, quizás a mediados de la vida, en lugar de más cerca del final. Una de las cosas principales que intentaría es recordarte a ti mismo que este evento no te define y que eres una buena persona. Hablando como alguien que se ha culpado por toneladas de cosas, gran parte de mi vida no me ha hecho ni pizca de bien. Puede ser difícil no pensar en ello, en el período inmediato, después de hacer algo de lo que te arrepientes, especialmente cuando tienes que lidiar con consideraciones prácticas y repercusiones que surgen. Pero te instaría muy fuertemente a que seas lo más amable posible contigo mismo. Si te tratas con amabilidad, realmente te ayudará a combatir y gestionar los sentimientos de depresión o ansiedad. Trata de evitar la sobreponderación, la rumiación y la autoinculpación tanto como puedas. Si sientes que te estás dirigiendo hacia un pensamiento que induce ansiedad o depresión, haz algo que te saque de tu cabeza. Para mí, caminar, meditar, escuchar música, leer, hacer ejercicio y una buena respiración profunda desde el diafragma son realmente esenciales y sorprendentemente útiles. Una de las mejores cosas que hacer al luchar contra la depresión o la ansiedad es interrumpir cualquier cosa que pueda meterte en un bucle de depresión o ansiedad y reemplazarla con una actividad que desencadene una espiral ascendente, algo que redirija tu pensamiento hacia un bucle positivo y un estilo de vida más saludable y feliz. Según los principios de Lao Tse, en estos casos, lo mejor es mantener la calma y la serenidad, vaciar las emociones negativas y quitarle poder a quienes te quitan la calma. Aquí hay 4 lecciones clave para tener en cuenta. El Tao no es racional, tampoco es antirracional. Es superracional. La vida es más que la razón. La vida es más de lo que puede entender la mente. La vida tiene que darte más de lo que puedes aprender. Es más grande que tu capacidad de aprendizaje. Es más grande de lo que nunca podrás conocer, pero se puede sentir. El Tao es intuitivo. Tao es más total. Cuando te acercas a la vida a través de la cabeza y solo a través de la cabeza, es un enfoque parcial. La confusión está destinada a estar presente. Un hombre que está tratando de entenderlo está destinado a caer en una trampa tremenda y no podrá salir fácilmente. Una vez que comienzas a intelectualizar sobre la vida, empiezas a desviarte. La vida tiene que ser vivida. La vida tiene que ser vivida existencialmente y no intelectualmente. El intelecto no es un puente, sino una barrera. Esto tiene que entenderse. Entonces, la parábola tiene una importancia tremenda. Y vamos a abordarlo muy lentamente, tratando de entender cada oración en ella, cada palabra, de hecho. El conocimiento no es saber. Puede engañarte, pero no puede engañar a la vida. En lo que respecta a la vida, seguirás siendo un desierto. La flor del amor nunca florecerá en tu ser. Este es el punto de vista básico del Tao. Número 1. Controlar a las personas difíciles sin tener que luchar con ellas. El taoísmo dice que vivir es como fluir a través de un río. Deberíamos dejarnos llevar sin resistencia para disfrutar de la armonía. Conceptos como lucha, confrontación o resistencia son la antítesis de esa idea, de ese concepto donde simplemente se nos anima a avanzar con valentía y flexibilidad. Así que, quien elige, por ejemplo, entrar en discusiones,
enfrentarse constantemente a personas difíciles, solo se desanimará más y se sentirá tremendamente frustrado. Optar por no luchar no significa ceder o dejarnos abrumar. Significa, sobre todo, no darle poder a quienes no lo merecen, elegir la sabiduría sobre la violencia y optar por la calma en lugar de abrir las compuertas a la ansiedad. Número 2. Vaciar tu taza de emociones negativas. Las personas difíciles a menudo arruinan nuestro día con una sola palabra o comentario. No importa cuán irracional sea su mensaje, lo inapropiado de sus acciones siempre nos afecta. Uno de los consejos que nos da el Tao es que cuanto menos reactivos seamos, más espacio tendremos para usar nuestro juicio. Por lo tanto, tratemos de controlar cuánto nos molesta y nuestras emociones negativas. Una vez que la persona difícil hace lo que tiene que hacer, contemos hasta 10 y respiremos profundamente. Nadie tiene derecho a arruinar nuestro día, así que nos vaciaremos de enojo, rencor y mal humor, uno por uno. Nuestra mente debe permanecer como una habitación clara, donde los vientos tóxicos entran por una ventana y desaparecen por otra. Número 3. Ser proactivos, no reactivos. Las personas difíciles a veces nos hacen víctimas. Poco a poco, acumulamos tanto odio, malestar y frustración que corremos el riesgo de reaccionar de la peor manera. Esto no es bueno. Tarde o temprano lamentaremos esa reacción y lamentaremos especialmente no haber establecido límites de antemano. El Tao nos recomienda aprender a ser proactivos. ¿Qué significa exactamente esto? Significa que debemos aprender a tomar el control de las cosas en lugar de verlas suceder. Un consejo que el Tao nos enseña es que cada vez que veamos a una persona difícil, tratemos de ponernos en sus zapatos usando la frase «no debe ser fácil». Esta frase puede ayudarnos a entender muchas cosas. No debe ser fácil para mi compañero de trabajo tener problemas con todos, tener tan poca paciencia y tan poco control sobre sus emociones. No debe ser fácil para mi hermano tener problemas para encontrar trabajo, tener deudas y también tener esa personalidad difícil. Comprender la perspectiva de los demás nos permitirá estar preparados para controlar mejor la situación. Hará que cuando estemos listos para brindar ayuda, sea más oportuna. Y cuando hagamos críticas constructivas, serán más precisas y motivadoras. Número 4. La fuerza del bambú. A veces sucede que la situación con personas difíciles llega a un límite y no solo nos sentimos acorralados, sino que nos sentimos doblados, incluso completamente humillados. En esos momentos, el Tao nos recomienda visualizar el bambú. También se dobla, también recibe el impacto de un fuerte viento que quiere controlarlo y tenerlo bajo su poder. Sin embargo, esto nunca sucede, porque el bambú obtiene su fuerza de su flexibilidad. El hecho de que se doble lo hace más fuerte cuando reacciona. También podemos hacer esto. Cuando sentimos que hemos llegado al límite, es el momento de levantarnos con mayor fuerza para generar un cambio. No usaremos violencia, porque la fuerza no es violencia. Es la capacidad de responder. Es saber cómo posicionarnos con valentía ante aquellos que se atreven a convertirnos en algo que no somos, personas débiles. El mundo es sagrado. No se puede mejorar. Si lo manipulas, lo arruinarás. Si lo tratas como un objeto, lo perderás. La vida es preciosa y dolorosa al mismo tiempo. Rara vez apreciamos la belleza de nuestra existencia hasta que nos enfrentamos a la desgracia. Muchos de nosotros damos por sentados los placeres más simples de la vida hasta que debemos vivir sin tales lujos. Ya sea tu salud, un ser querido o incluso algo tan mundano como tener electricidad, la verdad irónica es que no sabemos realmente lo que tenemos hasta que lo perdemos. Cuando nos sumergimos en la autocompasión y adoptamos una identidad de víctima arbitraria, nos embarcamos en un ciclo interminable de sufrimiento. Nuestra energía es baja y la alegría rara vez es invitada a tomar té. En este espacio oscuro no vemos ni veremos la luz. Aunque el sufrimiento es doloroso,
No tiene que ser una víctima de manera insensata. Puedes ser mejor o amargarte. La elección es tuya. El sufrimiento puede llevar a la gratitud si te rindes ante él. Entonces, ¿cómo te entregas al dolor y al sufrimiento? A través de vivir conscientemente. En el pensamiento taoísta, la gratitud gira en torno a armonizarse con el flujo natural del universo, llevando a la paz interior y la satisfacción. Enseña que la gratitud es una fuerza poderosa para la curación y la transformación, ayudando a superar cualquier emoción negativa y cultivar energía positiva. La gratitud proviene directamente de tu naturaleza. Antes de sumergirte en las complejidades de lo que debería o no debería decirse, está tu verdadera gratitud. No busques lo que dicen los textos que deberías o no deberías decir, porque incluso los antiguos maestros desaconsejarían la falta de autenticidad y la imitación. Un taoísta puede estar agradecido e incluso puede estar felizmente encantado al presenciar o sentir una pequeña parte de la maravillosa riqueza del Tao. Esto no es una función de la educación o la edad. Incluso el bebé más pequeño y débil absorbe y expresa simultáneamente un rincón del Tao. Un taoísta, entonces, daría gracias, en el sentido de reconocer y someterse agradecidamente a las fuerzas incontrolables del Tao que dan forma a nuestras vidas y producen lo bueno, así como lo malo, a nuestro alrededor. Es en ese espíritu que doy gracias. La gratitud es como un hilo dorado que teje juntos el tapiz de la sabiduría de diversas culturas. Quiero que nos sumerjamos en el mundo de la gratitud desde las perspectivas de filosofías orientales como el budismo, el hinduismo y el taoísmo, así como de religiones occidentales como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Desentrañaremos el significado, la historia y la importancia de la gratitud y compartiré algunos versículos hermosos de estas enseñanzas sagradas que abarcan la importancia de la gratitud. Hay un dicho simple que debemos tener en cuenta. El Tao ama a una persona agradecida. La gratitud es amor, es energía, es alegría. La gratitud es gracia, es la voz de lo divino. Un simple gracias es un reconocimiento y una afirmación de las bendiciones de la vida, no importa cuán grandes o pequeñas puedan parecer. La frecuencia vibracional elevada de la gratitud nos permite salir del miedo, fuera de la historia de no ser lo suficientemente bueno, permitiéndonos ver la verdad de quiénes somos. La gratitud es un poderoso remedio. Es una afirmación de que la bondad y la amabilidad existen en nuestro mundo a pesar de todos los agoreros negativos. Recuerda, la gratitud puede ser diferente del agradecimiento. Hay muchas pruebas que han llegado a mi camino por las que no estoy agradecido, pero mis respuestas a ellas me moldearon. Estoy agradecido por su influencia. No los disfruté y no me siento particularmente agradecido por el dolor que me causaron. Estoy agradecido por la capacidad de aprender y desarrollarme como persona. Estoy agradecido por la fuerza que obtuve finalmente como resultado de las pruebas que estos eventos me presentaron. Al cambiar tus pensamientos hacia la apreciación de las personas y las situaciones que te rodean, y al generar una fuerte emoción de gratitud, acabas de cambiar tu estado de ser. Este año deberíamos resguardarnos dentro de nuestras burbujas y quedarnos cerca de casa. En lugar de quejarnos por unas vacaciones reducidas, usemos esto como una oportunidad para redescubrir la sabiduría de vivir modestamente y agradecer. La pequeña gratitud está en la superficie, afuera, exterior. Es como cuando alguien te ha enseñado algo que involucra movimiento corporal, o alguien ha hecho algo físico por ti. Todo se trata de la dimensión física. Por ejemplo, alguien te abrió la puerta, te dio un asiento mientras estás de pie, o alguien te enseñó a hacer algo físicamente, alguien te ayudó en un juego jugando por ti. Todo esto se hace físicamente. Esta gratitud resulta en un beneficio a corto plazo para ti, y la gratitud es solo para esa instancia de beneficio, pero no crecerá más allá de eso. La gratitud mediana está en el nivel del alma, dentro del cuerpo,
lo que significa que se trata de pensamientos, conocimientos, lógica, etc. Si alguien te ha enseñado algo que entra en tu alma, tu cerebro, entonces ese es el tipo del que estamos hablando aquí. Te beneficia ahora y también más tarde, porque pensar puede generar más acciones físicas. La forma en que piensas cambia, entonces actuarás de manera diferente para muchas cosas. Un beneficio puede florecer en muchos. Es por eso que se llama gratitud mediana. Piensa en ello, tus maestros en la escuela te dieron una lección y te enseñaron en clase. Has aprendido y te has vuelto más inteligente. Eso ya es gratitud mediana. La gran gratitud está en el nivel del corazón. Se trata de la vida, los sentimientos e incluso la dirección de la vida. Si no hubieras ingresado a la empresa X y Z, tu vida no tendría esta nueva dirección hoy. Si no te hubieras ordenado, no se te habría dado esta nueva dirección de ser un taoísta en tu vida. Alguien ha bloqueado una bala por ti con su cuerpo. Te salvaron la vida. Si no fuera por ellos, ni siquiera estarías aquí hoy. Si no hubieras recibido ayuda de Ji Sifu, el espíritu maligno podría haberte ahogado en el agua y ya te habría matado. Todas estas son formas grandiosas de gran gratitud. ¿Cómo usas la atención plena para dejar ir el sufrimiento y alcanzar la gratitud? Estando en el momento presente. Para muchos de nosotros esto es más fácil decirlo que hacerlo. En cambio, pasamos demasiado tiempo rumiando sobre nuestro pasado doloroso o preocupándonos por la posibilidad de sufrimiento futuro. No podemos cambiar el pasado y no tenemos garantías para el futuro, entonces, ¿por qué vivir en ello? Vivir conscientemente en el ahora nos permite estar presentes y experimentar el paso del tiempo. Cualquier emoción o pensamiento que estés experimentando, ya sea positivo o negativo, con el tiempo, tiene que pasar. El momento en que lees estas palabras acaba de pasar. Intenta aferrarte a él. No puedes. Esto es lo que se entiende por esto también pasará. Cada momento se mueve hacia el siguiente momento. Estar presente en este momento mientras ocurre conduce a la atención plena. Recuerda la frase, el tiempo cura. En realidad es cierto. El paso del tiempo conduce a la disminución de nuestras experiencias emocionales. Si te sientes miserable con pensamientos dolorosos, esto pasará. De manera similar, si te sientes alegre con pensamientos felices, esto también pasará. Sea lo que sea, tiene que pasar. Simplemente quédate con el momento presente y observa tus emociones de manera no juiciosa, en lugar de enredarte en un pensamiento negativo tras otro. En lugar de darle más significado al pensamiento negativo de lo que vale o valorar la emoción con más valor del que vale, concéntrate en el ahora para dejar pasar el tiempo y que comience la curación. Nada puede ser estático. Todo evoluciona y pasa, y el tiempo no se puede reciclar. ¿Cómo alcanzas la atención plena? No hay un logro definitivo de la atención plena, especialmente cuando su esencia es vaciar tu mente. La atención plena es simplemente un estado de ser sin agregar juicios innecesarios de valor bueno o malo. Sin embargo, dado que esto puede ser bastante desafiante, es importante reconocer y ser consciente de que uno no puede existir sin el otro. Con lo bueno viene lo malo. De manera similar, sin dolor, uno no comprenderá qué es el placer. Alcanzar la gratitud es apreciar esta comprensión fundamental. Esto es el Tao de vivir conscientemente. Porque muchas personas cuando dicen, «Oh, ¿cómo practico la gratitud?», y tú dices, «Bueno, hagamos un diario de gratitud o digamos afirmaciones de gratitud todos los días», pero no funcionan. Tengo la sensación de que no funcionarán, a menos que abordemos esta cuestión del niño interior. Podemos pasar media hora al día escribiendo o diciendo afirmaciones a nosotros mismos. Pero si volvemos al mismo tipo de diálogo interno negativo, si seguimos con la tendencia del niño interior de querer anticiparse al futuro, de querer criticar, de nunca reconocer dónde hemos tenido éxito, de no querer enfocarnos en el espectro de cosas positivas, si todavía mantenemos esa mentalidad como nuestro sistema operativo predominante, no importa cuánto tiempo pasemos escribiendo cosas,
simplemente volveremos a la forma estrecha de pensar. Siempre me asombra por qué están tan fuertemente sesgados hacia este punto de vista negativo. Es porque han vivido la mayor parte de su vida desde este punto de vista negativo. Entonces, si podemos corregir eso y traerlo de vuelta a la realidad y tener una buena comprensión, la adecuación es una palabra taoísta, ser apropiado. Si estás en una situación difícil, busquemos la forma más efectiva, la más efectiva de salir de esta situación. Veamos cómo puedes fluir a través de esta situación. No te dejes arrastrar más profundamente, acumulando más negatividad sobre ti. Y esto es una práctica. Una de las mejores maneras de hacerlo, creo, es la meditación. No me refiero a que tengas que sentarte con las piernas cruzadas durante horas y horas en una habitación oscura, pero la meditación para mí y para el taoísmo trata de aprender a enfocar tu mente, aprender a estar en el ahora, aprender a vivir en la realidad, aprender a aceptar lo negativo, pero también aceptar igualmente lo positivo, aprender a partir de un lugar de gratitud, de que estamos aquí experimentando esta vida fantástica y esta vida fantástica tiene dificultades extremas. Puede que estés pasando por una ahora, pero te garantizo que esto también pasará porque siempre lo ha hecho y lo superarás, y la energía fluirá tanto en ti como en el universo. La antigua sabiduría celebra la gratitud y la simplicidad. Los antiguos sabios nos enseñan a estar agradecidos por las cosas simples y a celebrar la abundancia sin extravagancias. Es un tema recurrente en los relatos de los sabios taoístas, que se creía que ejercían una influencia invisible que beneficiaba al soberano y a la sociedad de manera sutil y misteriosa. Con frecuencia, se aplicaba el término virtud o mérito oculto a tal influencia. En algunos casos, aparentemente se consideraba un asunto relacionado con habilidades arcanas. En otros casos, parece que se concebía como un poder distintivo y único con matices casi mágicos. Cabe destacar que tales conceptos no surgieron dentro de la religión taoísta. Desde la época de Lao Tse y Confucio, se creía ampliamente que un sabio que encarnaba suficiente poder moral podía ejercer una influencia invisible y benefactora en toda la sociedad. Según Lao Tse, el desinterés es una cualidad esencial del Tao mismo, el origen trascendental y la fuerza rectora del universo. El Tao beneficia a todas las cosas sin esperar elogios ni recompensas. Dentro del ámbito humano, el ideal de Lao Tse era el sabio, una persona que emula con éxito el Tao. Se describe al sabio como aquel que se perfecciona a sí mismo y beneficia a los demás de manera silenciosa y desinteresada, al igual que el propio Tao. Se dice que es benevolente y fiel con todos, independientemente del comportamiento de los demás, y que acepta las necesidades e intereses de los demás como propios. De hecho, se dice que valora la bondad amorosa como su tesoro principal en la vida. Con todo lo que está sucediendo, mundos dentro de mundos demandando nuestra atención, a veces puede sentirse como si fuera imposible encontrar esos pocos momentos que necesitas para pasar tiempo donde simplemente puedas relajarte y estar tranquilo. Comprendiblemente, encontrar la paz es algo que muchos han estado buscando a lo largo de sus vidas. La paz interior se refiere a una sensación de quietud y descanso que proviene desde adentro. Libertad de perturbaciones o tranquilidad. Utilizando esta definición, la paz interior entonces es una forma de tranquilidad interna que no se ve afectada por las perturbaciones. Al mirar hacia las tradiciones espirituales, las perturbaciones suelen ser movimientos de la mente, el tipo de pensamientos intrusivos o emociones difíciles que a menudo vemos en nuestra vida diaria. Un gran enfoque de corrientes de pensamiento como el budismo y el taoísmo es trabajar con prácticas que cultivan la paz interior. En particular, la enseñanza central del Buda de las 4 nobles verdades es que toda la existencia humana es sufrimiento o dukkha. El sufrimiento, por otro lado, es causado por el apego, ya sea a través de la aversión o el deseo. Cuanto más nos apegamos a nuestras pertenencias, logros e incluso personas,
más nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza. Tanto el taoísmo como el budismo nos enseñan que nada en el mundo material nos dará una satisfacción profunda. Todo es impermanente. Está cambiando constantemente, al igual que nuestros deseos, pensamientos, gustos y disgustos. Si podemos aprender a fluir con esta impermanencia y entregarnos a ella, tal como nos enseña el Tao Te Ching, alcanzaremos la paz interior. La paz interior, entonces, se logra a través de la práctica de la no adherencia. La no adherencia es una cualidad de la conciencia, el telón de fondo del constante movimiento de la mente y el cuerpo. Puede ser el núcleo de una persona resistente y una psicología positiva, y puede conducir a un resultado más positivo y una mejor vida. El Buda señaló hacia lo incondicionado, no sujeto a surgir y desaparecer, y por lo tanto una base más confiable para la felicidad duradera y la paz interior. Como ejemplo, el campo de la conciencia es efectivamente incondicionado. Las experiencias cambian, pero la conciencia es estable. A menudo pensamos en la paz como la ausencia de guerra. Esto se refleja en la paz interior. ¿Con qué frecuencia estamos en guerra con nosotros mismos? ¿Con qué frecuencia el autocrítico causa discordia en nuestro paisaje interno? La paz interior es un proceso de equilibrio emocional y ecuanimidad, una forma de encontrar estabilidad interna ante el cambio constante. La definición budista de la paz interior implica la libertad del sufrimiento y la sensación de serenidad que proviene de la aceptación y la compasión hacia todos los fenómenos fugaces. Esos fenómenos fugaces y transitorios incluyen la felicidad, de ahí la naturaleza contradictoria de encontrar la paz interior. Hay una razón por la cual la paz interior está arraigada en la sabiduría religiosa o filosófica. Su naturaleza es difícil de comprender solo con el intelecto. Alcanzar la paz interior no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica encarnada. El Tao describe cómo, al igual que la naturaleza, uno debería estar en equilibrio, armonía y simplicidad. El verso 37 del Tao Te Ching cita cómo las personas estarían contentas con sus vidas simples y cotidianas, en armonía y libres de deseo. Cuando no hay deseo, todas las cosas están en paz. La cosmovisión taoísta está arraigada en una observación cercana de los patrones de cambio que existen dentro del mundo natural. Lao Tzu aboga por vivir de manera natural y libre como realmente eres, en lugar de como se supone que debes ser. Todos somos uno con el Dao, por lo que seguir el flujo del Dao implica ser natural, observar la simplicidad y la no acción o no interferencia, en lugar de actuar desde el ego y el deseo. Vivir de acuerdo con el Dao a nivel personal se expande al mundo en el que vivimos, ya que todo, desde el cielo hasta la tierra, surge y es parte del mismo tejido de la existencia. El Dao es una sinfonía en la que cada uno de nosotros es un instrumento, y ser natural significa tocar las notas que están en armonía con la música del universo. El Tao Te Ching no presenta instrucciones o técnicas específicas para convertirse en lo que llama un Shengren, un sabio que ha realizado el Dao. Sin embargo, describe cómo se comporta un sabio. Por ejemplo, afirma que no se deben forzar las cosas. En cambio, se debe ser tranquilo, no tener deseos, comportarse naturalmente y vivir simplemente. Esto, a su vez, afectará el entorno social y político del sabio. Las palabras del Tao Te Ching son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2000 años, y se pueden poner en práctica en nuestras vidas modernas. A continuación, se presentan prácticas del gran sabio taoísta Lao Tzu para cultivar la paz interior. Una cosa importante a tener en cuenta es la respiración y la centración. ¿Puedes equilibrar tu fuerza vital y abrazar al uno sin separación? ¿Puedes controlar tu respiración suavemente como un bebé? ¿Puedes aclarar tu visión oscura sin mancha? Capítulo 10. El Tao Te Ching. El Tao Te Ching afirma que la autocultivación llevará a la paz interior y la paz en la sociedad. La autocultivación taoísta se ve en su abundancia de formas de meditación y qigong,
prácticas que centran nuestra conciencia en nuestra respiración y en el flujo de ki, o fuerza vital, a través de nuestros cuerpos. Estas técnicas se basan en las teorías presentadas en el Huangdi Neijing, el clásico interno del emperador amarillo, que es un antiguo texto chino considerado como la fuente doctrinal fundamental de la medicina china. La idea fundamental del Qigong y la medicina china, acupuntura y medicina herbaria, es que un ki equilibrado y de flujo libre resulta en salud, mientras que un ki estancado o desequilibrado conduce a la enfermedad. Esto es cierto no solo a nivel del cuerpo humano, sino también en términos de paisajes naturales, como montañas, ríos, bosques y estructuras hechas por el hombre, como casas, edificios de oficinas y parques. De la misma manera que un acupuntor diagnostica desequilibrios energéticos y trabaja para restablecer el flujo libre de ki en el cuerpo humano, el practicante de Feng Shui percibe desequilibrios energéticos en paisajes naturales o construcciones hechas por el hombre y luego aplica varias técnicas para corregir esos desequilibrios. En ambos casos, el objetivo es establecer un flujo de energía más abierto en el entorno interno o externo particular y, por lo tanto, lograr la paz interior y eventualmente reconocer nuestra unidad con el Dao. Puedes comenzar a cultivar la salud enfocándote en tu respiración. Abrazar al uno sin separación significa unificar y armonizar tu mente y cuerpo para que puedas conectarte con tu espíritu, que es tu conexión directa con el Dao. Cuando estás en un estado de estrés, tu respiración se vuelve rápida y superficial y tu ritmo cardíaco se acelera. La respiración rápida y superficial dificulta que tus pulmones realicen su trabajo, que es suministrar oxígeno a tu cuerpo y eliminar desechos y toxinas de tu torrente sanguíneo. La privación de oxígeno permite que esas toxinas se acumulen en tu cuerpo, poniendo tensión en tu sistema inmunológico. La falta de suministro de oxígeno puede llevar al envejecimiento prematuro y la pérdida de vitalidad, y está relacionada con un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Cuando practicas la respiración meditativa, visualiza cada músculo y célula de tu cuerpo relajándose y liberándose con cada exhale. Cada vez que inhalas, visualiza tu cuerpo llenándose de vitalidad y energía. Menos es más, la vida simple. Busca conocimiento, gana a diario. Busca el Tao, pierde a diario. Pierde y vuelve a perder. Llega al no hacer. Capítulo 48. El Tao Te Ching. Aquellos que buscan el Dao no usan oídos y ojos, miran dentro, no fuera. De esta manera, la búsqueda de la pérdida es mejor que la ganancia, ya que el conocimiento verdadero no tiene conexión con lo que has aprendido o logrado en el mundo exterior. El conocimiento verdadero proviene de sentarse quieto y observar el yo. La sabiduría viene con la capacidad de estar quieto. Solo mira y solo escucha. No se necesita más. Estar quieto, mirar y escuchar activa la inteligencia no conceptual dentro de ti. Deja que la quietud dirija tus palabras y acciones. ¿Alguna vez has notado cómo las percepciones o epifanías más sabias y con propósito tienden a surgir en la quietud o el silencio? El crítico interno puede ser ruidoso e intrusivo, sumándose al caos. Pero la voz de la sabiduría lleva consigo una sensación de serenidad y quietud. Es la inteligencia no conceptual de la que habla Tolle arriba. Encontrar la paz interior es importante porque te conecta contigo mismo, con la naturaleza y con los demás de una manera profunda. El constante caos y la reactividad te mantienen atrapado en antiguos patrones de pensamiento y ciclos de comportamiento. Es en la quietud donde puedes identificar estos patrones y tomar decisiones diferentes. Simplicidad. Vuelve a la infancia. Vuelve al bloque sin tallar. Vuelve a la simplicidad. Capítulo 28. El Tao Te Ching. Un bloque sin tallar de madera está lleno de potencial ilimitado, pero una vez que se talla, se han hecho distinciones
y se han creado límites. Volver a tu verdadera naturaleza es ser como un bloque sin tallar o como un bebé. Aún no estás impactado y no estás estropeado por la socialización y los juicios arbitrarios. El Tao Te Ching dice que deberíamos comenzar a perfeccionarnos practicando el arte de la simplicidad. Deberíamos restar o reducir nuestras actividades y acumulaciones mundanas e intelectuales. Menos, en lugar de más, nos conecta con el Dao y nuestras verdaderas naturalezas. Junto con la simplicidad, el taoísmo también enseña la nada y el vacío a través del concepto de Wu Wei. Wu se define como no o sin. Wei se define entonces como hacer. Literalmente, la traducción del significado de las dos palabras es actuar sobre algo. En el taoísmo, la frase Wu Wei puede interpretarse como actuar, pero no poseer la acción. El significado de no poseer la acción es simplemente que uno no debería estar apegado al resultado de la acción. Deberías simplemente actuar sin pensar en lo que esa acción te traerá. Significa seguir el flujo de la naturaleza sin esfuerzo, en lugar de tratar constantemente de luchar contra las situaciones y controlarlas, que es antinatural y autodestructivo. Es mejor comprender la verdadera naturaleza del Tao, comportándose completamente de manera natural y en sintonía con el orden natural de las cosas. ¿Cuándo es suficiente? Los maestros taoístas valoraban la riqueza interior sobre la riqueza exterior y los logros. Uno puede alcanzar un alto rango en una empresa o volverse rico y aún carecer de un corazón y una mente tranquilos. Para algunos, lo que tienen o logran nunca es suficiente. Esta búsqueda eterna de más a menudo nos distrae de apreciar lo que ya tenemos. Estamos atrapados en tratar de obtener lo mejor de todo en la vida. Constantemente comparamos y contrastamos. Si algo no se ajusta a nuestros estándares, nos sentimos insatisfechos con el resultado. Como especie, hemos perdido la capacidad de simplemente disfrutar de estar vivos porque estamos tan impulsados por valores dudosos como la adoración obsesiva y la búsqueda de nuestros dioses modernos. El dinero, la belleza, el poder, la inteligencia. Pero aquí está lo extraño pero verdadero en las trincheras cotidianas de la vida. No hay tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora. La única elección que tenemos es que adorar, y la razón probablemente más convincente para tal vez elegir algo de tipo espiritual para adorar es que todo lo demás que adores te devorará. Si adoras el dinero y las cosas, si esto es lo que le das un significado real en la vida, entonces nunca tendrás suficiente. Nunca sentirás que tienes suficiente. Adora tu propio cuerpo y belleza y atractivo sexual, y siempre te sentirás feo, y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse, morirás 1.000.000 de muertes antes de que finalmente te planten. En un nivel sabemos esto ya. Se ha codificado como mitos, proverbios, clichés, epígramas, parábolas. En otras palabras, el esqueleto de cada gran historia. El truco entero es mantener la verdad en la conciencia diaria. Adorar el poder te llevará a sentirte débil y asustado. Necesitarás cada vez más poder sobre los demás para adormecerte ante tu propio miedo. Adorar tu intelecto, ser visto como inteligente, te hará sentir estúpido, un fraude siempre al borde de ser descubierto. Lo insidioso de estas formas de adoración no es que sean malvadas o pecaminosas, es que son inconscientes. Son configuraciones predeterminadas. Son el tipo de adoración en el que te deslizas gradualmente, día tras día, volviéndote más selectivo sobre lo que ves y cómo mides el valor, sin ser plenamente consciente de que eso es lo que estás haciendo, y la llamada vida real no te desanimará a operar en tu configuración predeterminada, porque la llamada vida real de hombres, dinero y poder sigue felizmente su curso con el combustible del miedo, la ira, la frustración y el deseo, y la adoración de uno mismo. La forma de pensar taoísta dice que deberíamos deshacernos de estos deseos o anhelos de la vida. Cuando nos limitamos de nuestros mayores deseos, podemos lograr momentos de la más pura simplicidad. Conquistar a los demás requiere fuerza.
conquistarse a uno mismo es verdadera fortaleza. Saber que es suficiente es riqueza. Capítulo 33. Tao Te Ching. No hay mayor calamidad que no saber que es suficiente. No hay mayor falta que el deseo de éxito. Por lo tanto, saber que es suficiente siempre es suficiente. Capítulo 46. Tao Te Ching. La lección aquí es que si nos enfocamos en lograr más y más, no recordamos apreciar lo que ya tenemos y quiénes somos realmente. Por lo tanto, es imperativo que dediquemos tiempo a cultivar un sentido de contentamiento con cómo están las cosas aquí y ahora. Observa las situaciones tal como son, y luego observa qué necesita cambiarse, si es que algo. Si algo que necesita cambiar se puede cambiar, vale la pena tomar medidas para hacerlo. Si no se puede cambiar, la estrategia es aprender a adaptarse a esa situación. Para hacerlo, conquístese aceptándose a sí mismo, y aprenderás cuándo es suficiente. Humildad. Lo más suave en el mundo. Supera a lo más fuerte. Capítulo 43. Tao Te Ching. Por lo tanto, aquellos que quieran estar por encima, deben hablar como si estuvieran por debajo. Aquellos que quieran liderar, deben hablar como si estuvieran detrás, porque el sabio no es contencioso. Nadie lucha contra él. Capítulo 66. Tao Te Ching. Wang Tao dijo: 8 pies de agua. Pueden flotar un barco de 1000 toneladas. Los maestros taoístas a menudo se refieren a la capacidad del agua para desgastar incluso las rocas más duras. El agua, siendo suave y flexible, supera a lo fuerte. Podemos poner esto en práctica en nuestras interacciones diarias. Cuando alguien busca pelea, podemos ganar siendo flexibles y suaves y así evitar el conflicto. Además, cuando necesitamos algo de alguien, independientemente de nuestro rango en la organización, debemos acercarnos a esa persona con humildad y desde un lugar de suavidad y aprecio. Lecciones de los sabios. Vive en un buen lugar. Mantén tu mente profunda. Trata bien a los demás. Mantén tu palabra. Establece reglas justas. Haz lo correcto. Trabaja cuando sea el momento. Capítulo 8. Tao Te Ching. En la búsqueda de un espíritu más tranquilo, debemos seguir atendiendo las practicidades de la vida diaria. El sabio encuentra el equilibrio entre el yin, que es quietud, descanso e introversión, y el yang, que es movimiento, interacción y participación en los asuntos mundanos. Trabajar cuando sea el momento significa igualmente que se debe trabajar cuando sea necesario, pero también detenerse cuando el trabajo esté completo. Muchos de nosotros trabajamos muchas horas, algunos por elección, otros no. En cualquier caso, hay un tiempo para descansar, y la clave para una mente y un cuerpo saludables es encontrar tiempo para descansar después de trabajar y luego reanudar el trabajo solo después de descansar. Zhuangzi escribió en su libro homónimo que uno debería seguir su corazón y que actuar en sincronía con la propia naturaleza beneficiará a la sociedad en su conjunto. Hacemos esto siendo nada más ni nada menos que nosotros mismos, quienes realmente somos. Reconocer nuestra posición en el mundo, nuestras habilidades y limitaciones, y luego actuar en consecuencia, traerá felicidad y paz interior. Queridos amigos, me gustaría tomar un momento para expresar mi profundo agradecimiento a cada uno de ustedes. Su apoyo, visitas y me gusta son testimonios valiosos de la energía positiva que fluye dentro de nuestra comunidad. Presenciar el crecimiento de nuestra comunidad, leer sus comentarios y darme cuenta de que mi contenido resuena con ustedes es una fuente constante de motivación e inspiración. Su apoyo continuo me anima a superar mis límites y crear contenido que los inspire y enriquezca. Les agradezco inmensamente su presencia y compromiso. Juntos, sigamos construyendo esta comunidad inspiradora.